Bueno, vamos a dar inicio ahora sí. Buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien y de parte del equipo de Multimoney, me gustaría agradecerles por estar presentes esta noche para recibir este webinar de Perspectivas Económicas 2025 y el impacto en tus finanzas, que estoy seguro que va a ser de bastante provecho para todos ustedes. Parte de la agenda que tenemos para hoy es hablar un poquito brevemente de Multimoney y obviamente el producto de ahorro que tenemos disponible para todos. Eso va a ser muy breve. Después de esto vamos a entrar en detalle ya con don Gerardo, donde vamos a tocar temas de tipo de cambio, inflación, la actividad económica en Costa Rica, tasas de empleo y desempleo. Adicional también se va a tocar temas del entorno económico global y el impacto de la presidencia de Donald Trump. Y para finalizar, vamos a tocar temas de conclusiones y recomendaciones. La parte de preguntas va a estar abierta en el chat, ahí vamos a ir respondiendo. No vamos a, ¿cómo se llama?, responder preguntas por llamada, más que todo para tener un orden. Al puro final, don Gerardo sí va a estar revisando los comentarios y va a ir escogiendo o va a ir buscando las preguntas que estén todavía abiertas para ir respondiéndolas. Entonces pueden ir poniendo cualquier pregunta en el chat y vamos a ir respondiendo. Ahora sí, entrando un poquito muy brevemente en la parte de Multimoney y por qué los beneficios, cuáles son los beneficios de ahorrar con Multimoney. Muchos de ustedes ya son clientes, ¿verdad? Y conocen, otras personas tal vez no están muy claras de todos los beneficios, por eso me gustaría compartirles todos los beneficios que tienen las personas de ahorrar con Multimoney. Primero que todo, el rendimiento. Básicamente, al ahorrar con Multimoney se tiene una tasa de interés anual neta del 6% en colones y un 3,25 en dólares. Adicional, se tiene una liquidez, siempre el dinero está a la vista, es decir, no hay montos mínimos ni plazos mínimos para ahorrar. También está el beneficio de tener el tipo cambio, que básicamente puedes comprar y vender dólares con el mejor tipo de cambio del mercado. Y las personas también pueden mover su dinero entre cuentas 100% gratis en tiempo real. Es decir, puede hacer movimientos simple sin ningún tipo de costo. Y obviamente cuentan con la seguridad de que Multimoney es una entidad supervisada por la SUGEF. Y aquí les dejo un enlace, ¿verdad? Donde pueden obviamente descargar la app si quisieran hacerlo, pueden escanear el QR code o también pueden buscar el app directamente en App Store o Play Store buscando como Multimoney, ¿verdad? Entonces ahí se los dejo unos segunditos, pero pueden buscarlo, como les decía, directamente en App Store o Play Store. Y bueno, ya entrando un poquito de detalle, don Gerardo, que está aquí con nosotros, ya muchos de ustedes lo conocen, es un reconocido economista con amplia experiencia en banca y finanzas en toda Centroamérica. Entonces, don Gerardo, le dejo la palabra ahora sí, para que pueda seguir usted con la presentación y tengamos toda esta charla que es muy valiosa. Si quiere, puede compartir la pantalla. Bien, uno de los grandes retos con este mundo de la virtualidad es tener la capacidad de exponer hablándole solo a la computadora. Yo no los estoy viendo y no puedo ver sus reacciones. Sí pedirles el favor de concentrarse porque sí vamos a hacer un recorrido bastante amplio sobre lo que los economistas llamamos los grandes macroprecios, que no importa la actividad económica en la cual yo esté, a nivel empresarial, sea sector servicios, comercio, industria, como también a nivel personal, estos macroprecios inciden positivo o negativamente sobre el cálculo económico financiero que hagamos. Me estoy refiriendo al tipo de cambio, que es la primera variable que se me pidió que tocara, la inflación, las tasas de interés, y también hay un cuarto elemento importantísimo que es la actividad económica, en el tanto en que si hay movimiento, si hay actividad, en términos reales, los economistas hablamos de actividad económica por volúmenes. Dejamos a un lado el tema inflacionario que se ve por aparte. Nos referimos solo a volumen porque en el tanto haya actividad económica medida por el crecimiento real de la producción, conocido como el Producto Interno Bruto, que es el valor de la producción anual de bienes y servicios que tiene un país, en el caso nuestro, alrededor de 100.000 millones de dólares,
Si ese Producto Interno Bruto muestra una tasa de crecimiento satisfactoria, lo que va a suceder es que los empresarios ven cómo, a consecuencia de una mayor demanda por sus bienes y servicios, los inventarios se van agotando y eso los lleva a producir y a vender más, y eso genera todo un impacto en la cadena de suministros hacia proveedores como también hacia los colaboradores de las empresas, que obtienen más ingresos, que a su vez les permite incrementar sus gastos, que se convierten en demanda, y hay un círculo virtuoso que hace que las economías crezcan, y eso genera más oportunidades de empleo. Por eso cuando hablamos de actividad económica nos referimos al crecimiento real del Producto Interno Bruto y a su vez de las tasas de ocupación o las tasas de desempleo. Bien, sin más preámbulo, vamos a entrar con el tipo de cambio, que para mí es el macroprecio más importante de todo lo que dijimos, porque el tipo de cambio no es más que un precio. Es el precio de una moneda que tiene una característica fundamental respecto a otras, y es que es una divisa. Y por divisa entendemos un medio de pago aceptado internacionalmente para transar, ya sea comercialmente, bienes y servicios, o ya sea financieramente. Quisiéramos todos que el colón tuviera ese atributo, pero no lo tiene. El colón no es una divisa, nuestra moneda local. Y por lo tanto, para transar en el mercado internacional, nosotros nos convertimos en unos demandantes de divisas, que por temas históricos, geográficos, geopolíticos, la principal divisa con la cual se transa en Costa Rica es el dólar. Y entonces el tipo de cambio se define como el precio del dólar en colones. Cuando ese precio sube, lo que estamos diciendo es que la moneda local se devalúa porque hay que pagar más colones por el mismo dólar. Cuando ese precio baja, lo que decimos es que hay una apreciación de la moneda local porque los dólares se abaratan, hay que entregar menos colones por un dólar. Y dependiendo de esos movimientos, la asignación de bienes y servicios, el intercambio de bienes y servicios, las exportaciones e importaciones se ven afectadas, a favor o en contra, se gana o se pierde competitividad en el corto plazo respecto a otros países, pero también los rendimientos financieros por monedas cambian. Aparte de las tasas de interés que se obtienen sobre los ahorros, hay que agregarle en una moneda diferente a la moneda local esa apreciación, o hay que restarle esa devaluación para obtener el rendimiento equivalente y poder comparar entre monedas. Entonces, por esa razón, esta variable es tan relevante. Nuestra política cambiaria y monetaria actual del Banco Central, justificada o no, nos ha llevado a una situación que el tipo de cambio de compra de hoy, aproximadamente 506 colones, la primera barra que ustedes ven ahí, es prácticamente equivalente al tipo de cambio que se tuvo hace 10 años, o sea, en el 2014. Por el contrario, cuando uno ve el comportamiento de otras variables macroeconómicas que inciden sobre los costos de producción o sobre el bienestar de las familias, sus ingresos, vemos que el índice de salarios mínimos en ese periodo ha subido un 37%, los costos de producción han subido un 33%, y el costo de la vida, medido por el índice de precios al consumidor, ha subido un 24%. Entonces, para algunas compañías o para algunas empresas que reciben ingresos en dólares a la hora de hacer sus conversiones a colones, realmente la situación de salida de efectivo se vuelve compleja, porque mis ingresos son prácticamente los mismos, equivalente en moneda local, pero los costos de producción se han visto incrementados. O a nivel de las personas que reciben dólares, pues esos dólares valen lo mismo que hace 14 años, pero la persona tiene que enfrentarse a incrementos de costos de la vida mayores. O por el contrario, el que tiene colones se encuentra ahora con una situación de un mayor poder de compra de los bienes importados,
porque le resultan más baratos al poder comprar estos dólares prácticamente igual al precio que pagaban hace 14 años. Y por eso se habla que esta situación cambiaria del Banco Central pues está teniendo incidencia sobre las personas, las familias y sobre las empresas. Aquí lo que tenemos es precisamente una evolución del tipo de cambio de compra desde enero 2022 a hoy, donde vemos dos fases. La primera, cuando el tipo de cambio había que entregar más colones por un dólar, o sea, el colón se estaba devaluando hasta alcanzar un pico de casi 700 colones. Había mucho nerviosismo de las personas que tenían deudas en dólares ganando en colones, porque cada vez se les encarecía más las cuotas de los préstamos. Y luego vemos cómo con la nueva administración del Banco Central hay un cambio radical y el país entra en un proceso inverso donde el tipo de cambio, el dólar se abarata, empieza a caer. Y lo que interesa acá es que observen la pendiente y el periodo de tiempo en el cual el tipo de cambio se estaba devaluando, 6 meses un 8%, versus la abrupta caída que tuvo el tipo de cambio prácticamente en el mismo periodo, 7 meses, una caída del 20%. Esa es quizás la mayor crítica que se le puede hacer al Banco Central, que hubo un ajuste muy rápido, que cambió los precios relativos, como decíamos, del comercio de exportaciones e importaciones, pero también cambió los rendimientos de los instrumentos financieros en favor de los colones y en contra de los dólares de una manera, entre comillas, artificial, porque el Banco Central lo que andaba buscando detrás de todo esto, como lo vamos a ver, era atacar un fenómeno inflacionario ocurrido por la invasión en febrero del 2022 de Ucrania por parte de Rusia. Y después vean que realmente lo que hemos tenido desde mediados del año 2023 a hoy es una relativa estabilidad cambiaria. O sea, el tipo de cambio no está mostrando fluctuaciones abruptas como las tuvimos antes, primer semestre del 22 o después del segundo semestre del 2022, sino que aparentemente lo que tenemos es una estabilidad muy alrededor el tipo de cambio de compra de los 505, 510, 515 colones por dólar. Y de eso vamos a hablar sobre las expectativas hacia adelante. Déjenme ver porque me está apareciendo a mí una pantallita aquí que me está estorbando y no sé cómo quitarla. Un minuto. Bien, ahora lo que tenemos es el fenómeno inflacionario, el porcentaje de cambio promedio de los precios en el país, que la inflación, se dice, es el impuesto más eh, agresivo que hay, porque con el mismo salario, si hay inflación, si hay aumento de los precios, la gente puede comprar menos. Por eso se dice que la inflación es un impuesto que resta, que castiga el poder de compra de las familias o el poder de compra de las empresas en sus adquisiciones de materia prima. Y el primer objetivo de la ley del Banco Central le manda prioritariamente controlar, lograr un nivel de inflación bajo y estable. Entonces, claro, cuando el tipo de cambio, perdón, cuando la inflación empieza a subir, básicamente después de la invasión rusa a Ucrania, febrero, marzo de 2022, el Banco Central enciende las alarmas. Y aunque no se acepte expresamente, lo que vemos es que sí ha habido un manejo de la política cambiaria entendida como la participación del Banco Central en el mercado cambiario, donde hay oferta y demanda de dólares, tal que el tipo de cambio ya no suba, sino que se reduzca porque en la canasta de bienes y servicios
donde se mide la inflación, hay un componente muy alto de artículos que son importados. Y a la hora de convertirlos a colones, no es lo mismo convertirlos a 685 que convertirlos a 535. Entonces, claro, la efectividad de la política monetaria, que es el manejo del dinero, básicamente las tasas de interés, también, en mi criterio, se vio impulsada por una cosa, digamos, debajo de la manga de una, entre comillas, manipulación del tipo de cambio para abaratar el componente importado de la canasta de bienes y servicios. Y con eso automáticamente la inflación se vino abajo, pero a un nivel tan desproporcionado, que es la crítica que yo hago, que incluso llegamos a niveles de inflaciones negativas, conocidas como deflaciones, caídas de precios, no por un mes, sino que tuvimos prácticamente 16 meses con inflaciones negativas. Así como la inflación tiene problemas, la deflación puede ocasionar que no haya actividad económica y que se genere un problema de desempleo. Y luego vemos cómo el tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable y que la inflación de igual manera se mantiene estable cerca de cero. Hasta que llegamos aquí, los últimos datos nos están revelando una aceleración de la inflación que incluso llega en enero de este año interanual, un crecimiento en un mes interanual de 1,15%. Y esto en su mayoría es porque el rubro de alimentos y bebidas, ya todos lo vimos ahí, memes de venta de tomates a precios exorbitantes, obedeció al fenómeno climatológico y el exceso de lluvias que se tuvo en noviembre y diciembre, que generó escasez y con eso disparó el precio de los productos alimenticios. Mas, sin embargo, no se esperaría que esta situación coyuntural se mantenga en el 2025 y por lo tanto las proyecciones es que la inflación se suavice, como ya lo vamos inmediatamente a analizar. Bien, aquí lo que tenemos es el flujo neto de dólares negociado de manera privada. Eh, en Costa Rica tenemos varios mercados, por decirlo así, en donde se transa el dólar. Está el mercado privado, donde las familias y empresas negocian sus dólares, compra-venta de dólares, y lo hacen en las ventanillas de los intermediarios cambiarios, la mayoría de los cuales son bancos. Y luego tenemos el mercado del sector público, donde por reglamento del mercado cambiario que lo regula el Banco Central, las entidades del sector público, gobierno central, el ICE, el Recope, la Caja, no pueden ir directamente al mercado privado a conseguir o a vender sus dólares, tienen que hacerlo a través del Banco Central. Y es el Banco Central quien decide cuándo, en qué monto, a qué precio ingresa al Monex. Por eso decimos que nuestro mercado cambiario, donde se transan los dólares, no es un mercado libre, sino que es un mercado de flotación administrada o técnicamente algunos lo llaman flotación sucia, porque hay un gran participante que tiene una gran influencia en el tipo de cambio, que es el Banco Central. Por eso alguna gente cree que en Costa Rica el tipo de cambio va a ser lo que el Banco Central quiera. Bien, entonces lo que vemos es que desde el punto de vista del sector privado teníamos un exceso de dólares. Ya desde el año 2021 hacia atrás sobraban los dólares, 2.500 millones de dólares anuales. Entre 12, el promedio de sobrantes de exceso de oferta de dólares era de 200 millones de dólares. Y no había problemas porque esto lo que hacía era proveer los dólares que el sector público demandaba. Pero a partir del segundo semestre del 2022 hay un cambio en el segundo semestre del 2022 de los precios relativos, básicamente las tasas de interés en colones, el Banco Central las dispara del punto de 75 al 9%, subió la tasa de interés de política monetaria que la maneja el Banco Central. Y eso cambió las expectativas, cambió las señales
y la gente empezó a pensar que en Costa Rica el precio del dólar solo tenía una vía hacia la baja. Por lo tanto, venda ya sus dólares porque mañana van a estar más baratos. Y eso hizo que el exceso de dólares subiera un 50% en el año 2022, pero como estas medidas se tomaron en junio, julio de ese año, no es sino en el año 2023 donde se ve la gran afluencia de dólares, pasando el exceso de 3.700 millones anuales, 309 millones mensuales, a 7.000 millones. Un incremento del doble, 200% de aumento, y eso hizo que el exceso subiera a 614 millones. No tengo tiempo de profundizar, pero si uno repasa, cuando el Banco Central tomó medidas expresas en una conferencia de prensa para intervenir en el mercado cambiario, junio del 2022, en los 2 meses siguientes, julio y agosto del 2022, excesos mensuales que venían más o menos anteriores a 40 millones de dólares, en esos 2 meses, julio y agosto, el exceso de dólares brincó a 300 millones de dólares. Por eso yo reitero, es cierto que hay una mayor afluencia de dólares porque las exportaciones están creciendo, el turismo está creciendo, la inversión extranjera directa del país está creciendo. Todos esos son fuentes de origen de dólares, pero usted no hace crecer estas variables en un mes o en 2 meses. Toma su tiempo. Entonces, para mí hubo algunos movimientos financieros porque era lógico que al subir las tasas de interés en colones tanto respecto a los dólares, el premio por invertir en colones subió casi 5 puntos. Era más rentable invertir en colones y eso hizo que tanto inversionistas extranjeros como las operadoras de pensiones nuestras, que eso es un jugador muy importante a la hora de tomar decisiones financieras, hay que saber qué están haciendo las operadoras, porque ya el ROP, el régimen complementario de pensiones, alcanza la cifra de 25.000 millones de dólares. El ROP ya es mucho más grande que el sistema de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social. Entonces, si las operadoras de pensiones toman la decisión, como lo hicieron en el primer semestre de 2022, de sacar dineros al exterior y reciben colones, pues para ir a invertir afuera requieren dólares. Y eso hizo que el tipo de cambio se devaluara rápidamente. El central lo que hizo fue cambiar las señales y artificialmente subir el premio por invertir en colones para parar ese desangre de pérdida de reservas que estaba teniendo, pero lo hizo en mi criterio en demasía. Y en segundo lugar, siempre queda la duda que el 40% de este exceso de dólares no se ha logrado expresamente ligarlo con los flujos comerciales o financieros. Y entre comillas, nosotros lo llamamos fondos de origen dudoso, para no llamarlo de otra manera. Ahora, vean que en el año 2024 el exceso de dólares se reduce, cambia la pendiente. Hay una reducción del 7% al pasar del 2023 al 2024, pero no lo suficiente como para que la tendencia a la apreciación del colón o a la devaluación del dólar se hiciera presente. Y eso hizo que en el año 2024 tuviésemos una apreciación parecido en cuanto al- a la vía de movimiento del tipo de cambio, pero en una menor magnitud. En el 23, por este brinco, el tipo de cambio se apreció 15%, en el 24 se apreció, pero un 5%. Ahora lo que tenemos que cuestionarnos durante toda esta presentación es qué va a pasar en el 2025, 2026 con los flujos de exportaciones, con los flujos de inversión extranjera directa, con los flujos de turismo y con la parte contraria, que es la demanda de dólares para importaciones, la demanda de dólares para pagar préstamos al exterior o para turistas costarricenses que salen al exterior. Y eso nos va a dar una idea más o menos de la posible tendencia del tipo de cambio. Esta es la contraparte
ya esto no es el sector privado, esto es el sector público. Las líneas, las barras rojas representan la demanda de dólares que el sector público le hace al Banco Central. Y las barras, yo soy daltónico, yo las veo como verdes o grises. Esto es lo que el Banco Central sale a comprar al Monex para satisfacer lo que el sector público le está demandando. Entonces, lo que nos dice este gráfico es que la demanda de dólares del sector público no ha tenido cambios radicales. Más o menos por año, Recope, la Caja, el gobierno le demandan al Banco Central 3.500 millones de dólares. Pero sí vemos que hay situaciones donde en el mercado de moneda extranjera, el central sale a comprar los dólares que le pidió al sector público y no encontró suficientes dólares. En ese caso, si el central pujase hacia arriba para conseguir esos dólares, el tipo de cambio se hubiese disparado. Pero el central tiene un colchón para evitar esas fluctuaciones, que es tomar la barra negra de sus reservas monetarias internacionales, que eso es un inventario que con el paso del tiempo el país ha venido acumulando y que son reservas, como su nombre lo dice, para eventualmente enfrentar una salida de dólares, una fuga de capitales del país. Entonces lo que vemos es que en el 2021 el central perdió 1.300 millones. Si nos fuéramos al 20, la pérdida de reservas fue mayor. Ahí estaba Rodrigo Cubero administrando el Banco Central. Si vemos el 2022, ya cuando hay un cambio a partir de mayo de la administración del Banco Central, uno de los elementos fundamentales es que la barra negra desapareció. O sea que el freno o el acelerador que el Banco Central utilizaba en la intervención para evitar devaluaciones abruptas del tipo de cambio o apreciaciones abruptas por exceso de dólares, no funcionó en el 2022, sino que el Banco Central se limitó a comprar en el Monex prácticamente lo que el sector público le pidió. Y para mí ese fue el error garrafal del Banco Central, porque al no haber intervención y al haber un exceso de dólares, era lógico que, como cualquier bien y servicio, si al final de la feria del agricultor sobran tomates, el precio cae y cayó radicalmente. Ya en el 2023, vean que el exceso de dólares llegó a tal magnitud que el central no solamente compró de más para satisfacer lo que el sector público le demandó, sino que sale una barra nueva ahí, que son las compras propias del Banco Central para aumentar sus reservas. La diferencia de estas dos barras más estas compras propias nos da el incremento de las reservas monetarias internacionales por el exceso de dólares para evitar de que el tipo de cambio siguiera cayendo, y lo mismo se repitió en el 2024, aunque vemos que el diferencial de reservas o de intervención del Banco Central en el Monex para comprar los dólares que requería el sector público fue menor que el año anterior, pero sí la participación propia aumentó casi que en alrededor de 300, 400 millones de dólares. Y eso hace que se cierre con un aumento de reservas de 2.500 millones de dólares. Y eso se ve aquí en este gráfico, como el saldo de ese inventario por esa intervención masiva del Banco Central comprando excesos, ha incrementado de 7.000 millones al doble, 14.000 millones de dólares. Si se puede hablar de un elemento positivo de toda esta situación, es que este exceso de dólares le ha permitido al país tener un mayor blindaje. Eh, ¿Puede el Banco Central seguir comprando dólares para evitar que el tipo de cambio se siga apreciando? ¿O 14.000 millones de dólares ya es demasiado? Bueno, para eso se acostumbra presentar, calcular ese saldo de reservas, qué porcentaje representa del Producto Interno Bruto. Y aquí, como vemos, Costa Rica, no se ha publicado todavía las estadísticas del 24. Costa Rica lo que tiene es un 15% del PIB
Hay países como Nicaragua, sorprendentemente, Honduras, Guatemala, que tienen porcentajes mucho mayores. Esto juega a favor de un país a la hora de que lo califiquen, está blindado ante fugas de capitales, y hay otros países que tienen menos. Por lo que, si tomamos estas referencias, Costa Rica, el Banco Central podría seguir comprando alrededor de un 5 o 8% más del Producto Interno Bruto. Si decimos que el Producto Interno Bruto son 100.000 millones de dólares, estamos hablando entre 5.000, 8.000 millones más de exceso de dólares sin que haya problemas en cuanto a la apreciación del colón. Bien, aquí tienen ya el volumen negociado en ese mercado de moneda extranjera, el MONEX, igual, que es la contraparte de los excesos del sector privado. Vean cómo se incrementaron, y ya en el último año el incremento no es tanto, y eso explica el por qué el tipo de cambio promedio ya no cayó tanto de 644 colones por dólar a 541, sino que este año 2014 cerramos con un tipo de cambio promedio de 512. Negativo significa una apreciación del colón. Hemos tenido 2 años consecutivos de apreciación del colón por ese cambio abrupto que hubo en las políticas monetarias y cambiarias del Banco Central. Entonces, claro, viene la gran pregunta que todos están esperando: ¿y qué le va a pasar al tipo de cambio hacia adelante? Quien diga que tiene el dato exacto es un bateador. Nadie puede predecir exactamente qué le va a pasar al tipo de cambio. ¿Por qué? Porque es una variable macroeconómica que se ve influenciada por muchas fuerzas: las exportaciones, eh, las inversión extranjera directa, los ingresos por turismo, y por otro lado, la demanda de dólares para importar, para atender el servicio de la deuda externa o para que los costarricenses viajen al exterior. Hay muchas fuerzas económicas, psicológicas, sociales, que influyen sobre esas variables. Y entonces, si pensamos hacia el 2025, desde el punto de vista de la demanda de dólares, o sea, lo que podría disparar el tipo de cambio hacia arriba, tenemos dos elementos fundamentales. Uno es qué va a pasar con la ley de eurobonos. Si ustedes recuerdan, hace 2 años la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto que venía de la administración Alvarado de 5.000 millones de dólares para que el gobierno pudiera hacer en los siguientes 2 años emisiones anuales de 1.500 millones de dólares que se hicieron. O sea, el gobierno captó 3.000 millones de dólares en las bolsas internacionales, y dos tractos de 1.000 millones, uno para el 2024 y otro para el 2025. Lo cierto es que los 3.000 millones se dieron. Eso significa que el gobierno, para cubrir su faltante, su déficit, que más o menos el déficit financiero le hacen falta al gobierno anualmente 5.000 millones de dólares para pago de intereses, sobre todo, lo hiciera en el sector externo, y por lo tanto no viniera a presionar las tasas de interés locales al ir a competir por la plata escasa local con el sector privado. Pero ahora eh, el gobierno, sabiendo que está incumpliendo con una serie de indicadores de balance primario, o sea, la diferencia de sus ingresos respecto a sus gastos antes de intereses, eh, la relación de intereses al PIB no la están cumpliendo, que eran las condiciones para que pudieran emitir los siguientes dos tractos. Mandó un proyecto que en este momento se está discutiendo en la Comisión de Hacendarios para que le permitan hacer emisiones, 1.000 millones en el 2025, la que iba a ser en el 2024, y otros 1.000 millones en el 2026. Mi punto es que, siendo un año preelectoral y dado el estilo negociador de Zapote, difícilmente yo veo a la Asamblea Legislativa aprobando esa modificación a la ley de eurobonos, lo cual significaría entonces que el gobierno, cuya mayoría de ingresos está en colones, tendría que venir al mercado local a comprar esos dólares. Y eso podría ser
un efecto hacia arriba del tipo de cambio. El segundo elemento que tenemos que tomar en cuenta es que en el mes de abril las operadoras de pensiones, esos 25.000 millones de dólares, van a separar la administración de esos fondos básicamente en dos familias, lo que se llama fondos generacionales. A nosotros, los viejitos que estamos a punto de pensionarnos, no nos gustan instrumentos muy volátiles, andamos buscando paz, paz interna, paz financiera. Por lo tanto, esos fondos para atender las pensiones de los que están a punto de pensionarse tendrían una gestión financiera más conservadora, instrumentos de renta fija. Pero los jóvenes, como la mayoría de los que están aquí conectados, se les va a permitir a las operadoras que sean mucho más agresivas en cuanto a las estrategias financieras, incluyendo instrumentos de renta variable, básicamente acciones. Y como nuestro mercado accionario es Mickey Mouse, o sea, aquí hay dos, tres compañías que emiten acciones, lo que va a suceder es que las operadoras se van a lanzar a los mercados financieros internacionales a comprar esos fondos accionarios o a comprar directamente acciones. Y ahí habría una demanda de dólares porque ellos tienen colones que metería una presión a la subida del tipo de cambio. Ahora, ¿qué juega contrario? Este, mm, Presiona a la baja el tipo de cambio. Bueno, que uno de los grandes razones en Costa Rica para demandar dólares por parte del sector público es que la refinadora nuestra, Recope, que no refina, compra derivados del petróleo, diésel y gasolina. Entonces, dependiendo de lo que le pase al precio del petróleo, la demanda de dólares del sector público sube o baja. Y lo que se está previendo para el 2025 es que el precio del petróleo se va a mantener relativamente estable, alrededor de los $73 por barril. Entonces no tendríamos, desde el punto de vista de factura petrolera, que es una demanda de 2.500 millones de dólares, incrementos por ese concepto. No habría una presión hacia arriba en el tipo de cambio por ese concepto. Segundo, yo no veo sinceramente a Roger Madrigal y su junta directiva cambiando el estilo de la política monetaria y cambiaria que se ha visto, donde su preocupación es, entre comillas, metas de inflación, pero realmente lo que yo veo detrás, como lo vamos a ver más adelante, es un deseo de mantener el tipo de cambio bajo y estable. Y por último, si el Banco Central, ya lo vamos a ver, está proyectando para el 2025-2026 una desaceleración de nuestras exportaciones, de las zonas francas y del turismo. El turismo se viene desacelerando desde hace 4 meses. La llegada de turistas a Costa Rica se está reduciendo su tasa de crecimiento. Todo esto podrían ser señales de que Costa Rica se encareció, se volvió muy cara. Y eso pues haría que el exceso de dólares ya no fuera tan amplio como el que tuvimos en el 2023-2024. Bien, todo esto para decirles que hay tres escenarios para el tipo de cambio del 2025 que yo veo. Si nos seguimos por las expectativas cambiarias de mercado o de una encuesta que tiene el Banco Central con especialistas, prevén una devaluación del 3,5%. Eso significa que el tipo de cambio promedio del 2024, 512, lo multiplicamos por 1,035 y nos da que el tipo de cambio promedio para el 2025 sería 530. Pero hay otro escenario contrario y es si el exceso de dólares se mantiene y no hay cambios en la política monetaria y cambiaria, podríamos repetir el 2025 con una apreciación del 5,3, en cuyo caso nos iríamos a un tipo de cambio de 484 colones. Sin embargo, hubo una señal muy interesante y es que Nogui Acosta, cuando presentó el presupuesto de la República para el 2025, dijo expresamente que estaba convirtiendo sus dólares de servicio de la deuda al tipo de cambio proyectado por el Banco Central. Y a los que nos gustan los números, pues empezamos a hacer las conversiones y nos dio un tipo de cambio de 518 colones, o sea, una devaluación moderada de 1,2%. Por los indicios que mencioné, yo creo que deberíamos andar
por un tipo de cambio alrededor de 515, no más de 520. Yo no veo un tipo de cambio subiendo a esos niveles, ni tampoco lo veo cayendo a este nivel, porque ahí creo que sería fatídico para muchas empresas exportadoras turísticas, sobre todo de tamaño mediano, pequeño, cuyos flujos de caja ya no dan, visto los incrementos de costos que mencionábamos. Dos elementos más en cuanto al tipo de cambio. Aquí se menciona mucho que somos el campeón mundial del control de la inflación. En este último dato de diciembre de los países de la OCDE, ya no somos el líder en el control de la inflación. Nos ganó Suiza y Finlandia, pero seguimos teniendo una inflación muy baja comparado con el promedio de los países de la OCDE. Déjenme ver que toque aquí porque ahora sí esto se modificó, donde el promedio de la inflación ha sido 4,7%. Pero la parte que no se dice es el espejo de esto, que en el último año somos el único país dentro de todos los países de la OCDE que ha apreciado su moneda local. Y vean la gran diferencia. Los países aprecian, los miembros de la Comunidad Económica Europea, 6,6% de devaluación, o el caso extremo de países competidores como México, Brasil, que devaluaron nominalmente sus monedas más del 20%, y nosotros abaratamos el dólar 5,3%. ¿Qué significa esto? Que nuestro país en el año 2024, por la política cambiaria, perdió competitividad. Nos hicimos más caros. Nuestros bienes, las exportaciones, la inversión en Costa Rica, el turismo en Costa Rica, desde el punto de vista de los extranjeros, es como que les hubiesen metido un impuesto a sus dólares del 5,3%. Ahora, si esto lo castigamos, esa variación del tipo de cambio nominal, la castigamos por la variación de los precios internacionales respecto a los precios nuestros, tenemos un concepto que se llama el tipo de cambio real. Realmente lo que nos interesa a nosotros es el tipo de cambio real, quitando los efectos de pérdida de competitividad o ganancia de competitividad por precios. Y eso nos da que Costa Rica es el segundo país de junio de 2022 a hoy que más ha apreciado su moneda, a la par de Turquía. Eso significa que hemos perdido un 30% de competitividad. O sea, la cifra es impresionante. Vis a vis un Brasil, Canadá, Noruega, que se han abaratado a los ojos del comercio internacional. Y si nos comparamos con los pares latinoamericanos, aquí hay una diferencia en cuanto al dato de la OCDE y lo que tiene el Banco Central, tal vez porque este dato del Banco Central es a noviembre. Igual, somos el país de Latinoamérica que más ha apreciado su moneda vis a vis un Brasil, Uruguay, República Dominicana, que se convierten en grandes competidores nuestros de atracción de turismo, de inversión extranjera o de exportaciones, porque el tipo de cambio real los ha vuelto más baratos. Ahí no es ganancia de competitividad porque somos más productivos, o porque esos países son más productivos, sino porque artificialmente están haciendo que sus monedas les abarate los bienes para ganar competitividad, al menos en el corto plazo. Y si lo vemos con un indicador que el Banco Central calcula, que es el tipo de cambio nuestro comparado con los principales socios comerciales de Costa Rica, nuestra pérdida de competitividad es tal que nunca habíamos tenido un nivel tan bajo desde el año 1991. Nuestro nivel de competitividad perdimos tal nivel que nos devolvimos prácticamente 1990. O sea, vean la magnitud de este tema de la competitividad. Pero eso pareciera ser que nuestro Banco Central lo tiene sin cuidado, como dicen ahora la frase famosa, le importa un pepino, porque la política cambiaria sigue otros propósitos. Dicho eso, el tipo de cambio, me alargué bastante porque quizás es la parte más espesa. Vamos a la inflación. Recuerden, aumento promedio de los precios en la economía que afecta al poder de compra y que hace que a la hora de tomar decisiones financieras exijamos nosotros tasas de interés nominales que sean mayores que la inflación. Porque si yo hoy deposito 100
y al final del año me ofrecen una tasa de interés del 5%, mi poder de compra de esos ahorros subió un 5%. Pero si paralelamente en ese año los precios subieron un 10%, más bien en términos de poder de compra, en términos reales, perdí. Mi poder de compra se vio reducido en 5 puntos porcentuales. Antes, con los 100 podía comprar una canasta de 100. Si este es el fenómeno de una inflación del 10% con rendimiento tasa de interés del 5, lo que tengo ahora es que con los mismos 100 solo puedo comprar 95. Entonces, uno de los principales consejos financieros es que busquen instrumentos en donde la tasa de interés, ya sean colones o ya sean dólares, supere los niveles de inflación para que el poder de compra se vea incrementado. Bien, tenemos la inflación última al mes de enero. Nos dice que la inflación mensual fue de 0,36 y que interanual, comparando enero contra enero, la inflación es del 1,15%. Si nosotros tomamos el punto 36 y lo multiplicamos por 12, o sea, anualizamos esa inflación de enero, tendríamos en el año una inflación del 4,4%. Eso no lo veo posible. Y este número de enero, lo mismo que el de diciembre, están inflados por el fenómeno que decíamos climatológico que generó escasez agrícola y eso hizo que el componente de alimentos y bebidas no alcohólicas subiera e incrementara la inflación. El Banco Central está proyectando una moderación de esa tasa de crecimiento de los precios en el resto del año. Aquí tenemos el mismo gráfico, líneas rojas de la inflación en el tiempo, pero ahora comparado no con el tipo de cambio, sino con la tasa de interés que maneja el Banco Central como referencia, conocida como la tasa de política monetaria. Y aquí podemos ver el gran cambio abrupto que hizo el Banco Central del 0,75 al 9%, porque había inflación. Y entonces, claro, para combatir la inflación, entre más plata tiene la gente, más gasta, más demanda, más inflación. Entre menos plata tenga la gente para gastar, menos demanda, menos inflación. Entonces, claro, si yo subo la tasa a ese nivel, alrededor de 1.200.000 deudores que hay en el país, personas físicas, y 30.000 empresas deudoras, un alto porcentaje de eso está en colones, de inmediato lo que tienen es un aumento de las cuotas de los préstamos, se les reduce el flujo de caja y tienen que sacrificar otros bienes y servicios. Pero así como se reducen los precios, al haber menor demanda y al vender menos los productores, los empresarios, se acumulan los inventarios y entonces hay un efecto de caída de producción y eventualmente de desempleo. Entonces aquí lo que se le critica a la política monetaria, que es el manejo de las tasas de interés para controlar la inflación, es que la pendiente de esta subida no tiene relación, no es simétrica a que cuando se controló la inflación y se llegó a niveles negativos, vean que las reducciones, la pendiente de esta curva es mucho menos empinada que cuando se subió. Y esa es la crítica del Banco Central. O sea que para arriba sí funciona, pero para abajo son mucho más conservadores en reducir la tasa de interés en colones. Y ahí es donde yo digo que hay una manipulación de los precios relativos porque hay un miedo que si la tasa de interés en colones siga bajando, las operadoras de pensiones y otros inversionistas empiecen a ver el dólar más atractivo, empiecen a demandar dólares y que el tipo de cambio se devalúe. El Banco Central, en mi criterio, no está siguiendo metas de inflación. El Banco Central lo que está siguiendo es mantener un tipo de cambio relativamente bajo y estable. Bien. ¿Qué contribuyó a la caída de la inflación de 13 puntos porcentuales? No solamente el tipo de cambio, una apreciación brutal del 22%, sino que para fortuna nuestra el precio del petróleo en ese periodo cayó un 20%, ¿verdad? Se cayó la factura petrolera, menos demanda,
Y también hubo una caída menor en los precios internacionales de los alimentos de un 5%. Y eso hizo que tuviéramos inflaciones muy bajas. El Banco Central dice que sigue una política monetaria administrando la tasa de interés y yo agregaría y una política cambiaria administrando el tipo de cambio para lograr que la inflación no supere el 4% como máximo ni un mínimo del 2%. Pero la línea roja es la realidad de la inflación. Entonces, si esto fuera un examen, ¿verdad? En 60 meses, que es enero 2010, perdón, diciembre 19 a enero 2025, solo en 6 meses la inflación estuvo dentro de ese rango. Nota del examen, 10 se quedó. O sea, este gráfico es evidente. Ahora el Banco Central dice que en otros países se toma 10 años sin estar dentro de la banda inflacionaria. Yo lo que digo es entonces, ¿cómo yo voy a creer en ustedes para mi cálculo económico que la inflación anual va a estar en un 3%, pérdida de poder adquisitivo, negociación de tasas de interés por encima del 3%, si de repente me salen tasas de interés, perdón, tasas de inflación positivas del 5, 6, 12% o negativas incluso del 3 y el 1,15? Dificulta el cálculo económico, el cálculo financiero, esa poca efectividad de la política monetaria del Banco Central. ¿Por qué los ciudadanos se quejan que no sienten esta rebaja de inflación? Bueno, porque los estratos de ingresos tienen patrones de consumo de las familias muy distintos. El INEC define a las familias de ingresos bajos como aquellas que están de los deciles del 1 al 3, ordenado de menores ingresos a mayores ingresos. Estas familias representan el 15% del gasto total y se concentran ahí el 30% de los hogares. Los ingresos medios van del decil 4 al 8, ahí representan un mayor porcentaje del gasto de consumo del país. eh, y tenemos los ingresos altos, 9 y 10, que solo ellos gastan de todo el consumo del país el 40% y apenas es el 20% de los hogares. Bueno, resulta que el INEC calcula los fenómenos inflacionarios, tiene canastas más típicas para las familias de ingresos bajos, medios y altos. Entonces, solo que hacen el cálculo con un mes de desfase. No está enero, sino que el cálculo es a diciembre. A diciembre, la inflación bianual. Estoy tomando diciembre 22 contra diciembre de 2024 para tener el periodo, digamos, de esta administración. Hemos tenido un fenómeno deflacionario general de 0,94. Pero las familias de ingresos bajos, la canasta que ellos consumen apenas se ha reducido 0,29, mientras que la canasta de consumo de las familias de ingresos altos se ha reducido prácticamente 6 veces más. Entonces, este fenómeno deflacionario que estamos viviendo aumenta la desigualdad en la distribución del ingreso. O sea, es al revés de lo que una política económica debería buscar. ¿Por qué? Porque los patrones de consumo de las familias de ingresos bajos son muy diferentes a los patrones de consumo de las familias de ingresos altos. Proporcionalmente gastan más de su ingreso en comida los pobres, casi un 40%, vis a vis los ricos. Los alquileres pesan más en las familias de ingresos bajos y el transporte, diésel, gasolina, lo consumen más las familias de ingresos altos, tienen dos, tres, cuatro carros, mientras que los deciles bajos usan el bus. ¿Ok? Entonces vamos a ver en estos 2 años en donde a enero 2025 versus enero 2023, lo que hubo fue una deflación de 0,74. Y aquí tenemos en el eje horizontal las distintas categorías de bienes y servicios con las cuales se calcula la canasta de consumo. Entonces vemos cómo hacia la izquierda, por ejemplo, los alquileres, la luz, el agua, los servicios de vivienda
en ese periodo subieron de precio 5%. Yo calculo este 5% por el peso que tiene en esa canasta y me da que que los alquileres y servicios de vivienda explican un 77%, solo que en sentido inverso, porque están subiendo, de esta caída de precios. Le sigue las comidas fuera del hogar, la educación subió 5,8%, la salud, ¿verdad? Los servicios bancarios. Por el contrario, ¿cuáles son los factores que impulsaron a la baja los precios en esta economía? Vean que la división de transporte, donde está el diésel y la gasolina, son los que explican en un 200% la contribución dentro de este 0,74. O sea que es la caída en el precio del petróleo y la reducción en el tipo de cambio de casi un 25% los que nos tiene con una inflación negativa. Lo mismo que recreación llama la atención porque en esta categoría de recreación están los paquetes vacacionales de los ticos en el exterior. Al abaratarse el tipo de cambio, los que pueden compran boletos aéreos más baratos y están saliendo más del país. Entonces, al ver el comportamiento de esta canasta de bienes, lo que vemos es que favorece más a los deciles de ingresos altos vis a vis los bienes que consumen los deciles bajos que más bien han subido de precio. Y finalmente, ¿qué es lo que espera el Banco Central? Esta es la proyección de la inflación al 2025-2026. Esperan que haya un fenómeno de incremento de precios. Para el 2025, un 2,4. Tuvimos una inflación de 0,8 en el 2024. Entonces, importante a la hora de hacer sus cálculos financieros, buscar rendimientos financieros superiores al 2,4, instrumentos de ahorro que me generen ese tipo de rendimientos. Y se esperaría que la meta famosa del 3% se alcance en el 2026. Bien, eh, no sé, Carlos, ¿cómo vamos con el tiempo? Estoy preocupado con el tema del tiempo. Ya estamos pasados un poquito, pero creo que nos podemos extender una media hora tal vez para cerrar los temas. Voy a ir muy rápido con la tasa política monetaria. Ya lo decíamos, esta es la tasa de interés que el Banco Central divulga y sirve como una señal para que los que juegan en el mercado financiero definan sus tasas de interés. Hay dos tasas de interés en el mercado que nos interesan. Una, eh, cuánto es la tasa de interés pasiva para el banco, activa para el ahorrante, cuánto pagan por mis ahorros y la tasa de interés activa para los bancos o pasiva para los deudores, que es cuánto me cuesta un préstamo. Y eso va a depender del mercado, pero un gran jugador en el mercado es el Banco Central, que más o menos va a buscar que las tasas de interés sigan la tendencia de lo que el Banco Central quiere. Aquí tenemos una tasa pasiva, que es el promedio de las tasas de captación de fondos que hacen los oferentes. ¿Quiénes son? Los bancos, el gobierno, otras entidades que buscan fondos para financiarse. Entonces vemos que la tasa básica pasiva más o menos sigue el comportamiento de la línea roja, que son los ajustes que hace el Banco Central cada vez que se reúnen, solo que está demostrado que hay un desfase. No todo el ajuste hacia arriba o hacia abajo que hace el Banco Central, el mercado lo absorbe. Y además hay un desfase que se calcula de 3 a 6 meses entre lo que el Banco Central dicta y lo que el mercado absorbe. Aquí vemos cómo esta tasa básica pasiva, siguiendo la tendencia de lo que el Banco Central quería, subió prácticamente el doble. Muchos de los préstamos tienen como tasa de referencia, tasa de ajuste, tasa base, esta tasa básica pasiva. Y luego vemos cómo con el paso del tiempo la tasa básica ha ido reduciendo y como el Banco Central no ha vuelto a tocar la tasa política monetaria, la parqueó en 4, estamos ya en una situación donde la tasa básica pasiva es prácticamente la misma
Esto es atípico que la tasa de política monetaria del Banco Central. Importante, nuestro Banco Central no es independiente, no estamos solos en el mundo. Si la tasa de interés local se desvía mucho de la tasa que me están pagando en el exterior, voy a tener una salida, una pérdida de reservas. Entonces, el Banco Central tiene que comparar su tasa de política monetaria con la tasa de política monetaria del Banco Central de los Estados Unidos, que es conocido como el Fed. Históricamente, porque somos un país más riesgoso, obviamente, que los Estados Unidos, nuestra tasa de interés de referencia del Banco Central ha estado por encima de la tasa de interés homóloga del Banco Central de Estados Unidos. Pero vean que esta diferencia era de aproximadamente 1,25. Es cuando nuestro Banco Central se precipitó, en mi criterio, de forma desproporcionada, que hizo que la diferencia fuera de tal magnitud que mucha gente, incluso que tenía plata invertida en los Estados Unidos, se trajera plata a colones porque el rendimiento, el premio por invertir en colones se amplió demasiado. Y luego tenemos la situación contraria, que nuestro Banco Central, como gran logro, dice, miren, tanto he bajado la tasa de política monetaria que por primera vez en la historia está haciendo Costa Rica más barato, de menor riesgo que la tasa de interés de los Estados Unidos. Claro, yo replicaría, es que no tiene sentido esa comparación porque usted utiliza la tasa de interés para controlar la inflación en Costa Rica y usted tiene aquí una inflación negativa, mientras que en los Estados Unidos sigue habiendo una inflación relativamente alta del 3% cuando ellos tienen una meta de inflación del 2%. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que usted, Banco Central de Costa Rica, siendo totalmente objetivo, debería bajar aún más la tasa local para que con eso haya una salida de fondos al exterior, se devalúe y con eso aumenta la inflación para alcanzar lo que usted nos ha dicho, una inflación meta del 3%. Pero si usted no lo hace, es que no está siguiendo ese objetivo de inflación. Usted lo que está haciendo es evitando, ¿verdad?, que haya un cambio en los precios relativos al bajar la tasa política monetaria, favorecer los dólares y evitar una devaluación por la salida de fondos de los inversionistas institucionales al exterior. Esa es la crítica que se le hace al Banco Central en cuanto al manejo. Vean que tal ha sido la manipulación que cuando agarramos la riqueza financiera, que es la suma de todos los ahorros en Costa Rica, y lo vemos por moneda, esto está en miles de millones de dólares de una conversión que había en el primer semestre por la devaluación a invertir más, a ahorrar más en dólares y a caerse los ahorros en colones, artificialmente, al subir la tasa de política monetaria tanto, vean que la gente empezó a convertir sus ahorros en dólares a colones y la subida fue bestial en el siguiente semestre del 2022. Y después de eso, la gente está buscando cada vez más colones vis a vis dólares. Tanto así que a nivel anual, el crecimiento de los saldos de los ahorros en colones es de un 17%, mientras que los dólares, los ahorros en dólares apenas crecen un 5%. Y eso hace que la importancia relativa de los colones haya pasado del 63% al 72% y que nuestra economía, desde el punto de vista de los ahorros, esté cada vez menos dolarizada por ese artificio o manejo de las tasas de interés. En cuanto a la actividad económica, nuestro Banco Central está proyectando que en el 2025 la producción va a crecer un 4%. Si vean que la economía se está desacelerando, pero el mundo está creciendo más o menos 3%. Quiere decir que a nivel general podemos concluir que un crecimiento de nuestra economía del 4% es muy bueno, es satisfactorio. Estamos por encima del crecimiento mundial.
¿Quiénes son los responsables de esta tasa de crecimiento del 4%? El principal factor que lo ven tanto en esta tasa de crecimiento como en el aporte, en la explicación de ese 4.3 es el consumo. Los gastos de las familias explican, desde el punto de vista de la demanda total, casi el 70% del gasto de la economía. Entonces, es muy importante para nosotros revisar qué le pasa al consumo. Y el consumo de las familias va a depender mucho del poder de compra, de los ingresos nominales, así como de la tasa de inflación. Más ingresos nominales, menos tasa de inflación, implica aumento real de ingresos, más consumo, más producción. Y el otro elemento que el Banco Central está proyectando una aceleración es la inversión, la formación bruta de capital fijo, que ya no va a crecer 4.3, sino 7 y 7. Esto porque es un año preelectoral, están aumentando la inversión del sector público en todo lo que es infraestructura y también hay una mayor inversión del sector privado. Por el contrario, lo que les decía, la oferta de dólares por exportaciones, hay una desaceleración, menos crecimiento de las exportaciones. Y esto es algo que yo no estoy de acuerdo porque no hay evidencia de eso. El Central dice que nuestros principales socios comerciales se están debilitando, pero cuando uno ve las proyecciones, tanto Estados Unidos, Europa, Centroamérica mantienen sus tasas de crecimiento. Entonces no veo por qué se están reduciendo las tasas de crecimiento. Segundo, hay otro factor que a mí me sorprendió y es que las tasas de crecimiento por régimen, aquí hay dos tipos de regímenes productivos. Si yo soy una empresa que no tengo ningún tipo de incentivo tributario, me llamo una empresa del régimen definitivo. Pero si yo no pago impuestos por ley, estoy en el régimen especial o más conocido como las zonas francas. Las zonas francas vienen acelerando esta economía y venían creciendo a tasas del 13, 14%. Yo no entiendo el por qué, no veo justificación para que las tasas caigan tanto como al 5.4. El Banco Central está apoyando su proyección de crecimiento del 4%, ya no en zonas francas, sino en el régimen definitivo, que lo mantienen creciendo prácticamente al 4%. Yo no veo cómo, sinceramente, no veo cuál es el plan de gobierno de incentivos a las compañías del régimen definitivo. Sí va a haber algo más de turismo, más transporte, pero no veo otra variable que explique esta variación. Por actividad económica, gran perdedor, la agricultura se desacelera del 2%, 1.8, 1.7. Apenas contribuye la agricultura en ese 4% de crecimiento con 0.1. ¿Cuáles son los grandes contribuyentes en el país? La inversión, sobre todo en zonas francas, y ahí en la parte industrial, fabricación de equipos médicos, que en el mes de diciembre la fabricación de equipos médicos creció una tasa para mí obscena del 27%. Nos hemos convertido en un hub de ciencias de la vida. Y pueden ver también cómo la construcción con destino público la están más que casi duplicando la tasa de crecimiento. Eh, les decía, perdón. Les decía que en cuanto al índice mensual de actividad económica hay una aceleración. Esto es bueno. La economía está creciendo cada vez más. En el mes de diciembre tuvimos una tasa récord del 4.8, pero el tema es que ese crecimiento está dinamizado por las zonas francas que desde enero del año pasado vienen creciendo cada vez más hasta llegar a un 14%. El régimen definitivo, que son las empresas que pagan impuestos, sí se han acelerado un poco desde septiembre y muestran una buena tasa, el 3.7. Pero ¿cuál es el tema? Que cuando yo desagrego con tasas promedio del año 2024, el país creció 4.4. Pero si lo vemos a la izquierda, son actividades que crecieron menos o igual que ese 4.4. Y las barras azules muestran el empleo generado ahí. Entonces, si yo sumo la totalidad de estos empleados, me dan 1.600.000 personas de los 2.2 millones de ocupados que hay en el país. O sea, un 70% de la gente que está ocupada está empleada en actividades que están creciendo menos
que el promedio de empresas del país. Y hay un 30% ganador que está en actividades muy dinámicas, la infocomunicación, la banca, los servicios profesionales muy ligados a zonas francas, el transporte, sobre todo de mercaderías, y la industria en zonas francas, repito, de ciencias de la vida. Si yo pondero estas tasas por la proporción de empleo de cada actividad, me da que las que crecen menos, el promedio de crecimiento del 2024 fue 2,8 y las que crecen más es 6,7. Esa es la crítica. Está lloviendo, sí, estamos creciendo a tasas satisfactorias, pero no está lloviendo parejo para todos. Y el problema está en que las que están creciendo menos son las que marcan el ritmo de recaudación de impuestos. Entonces el gobierno está teniendo un problema porque la recaudación no está creciendo al mismo ritmo que el gasto, porque el tope de crecimiento del gasto, conocido como regla fiscal, está definido respecto al crecimiento de toda la economía. Y resulta que hay un 20% de esa economía que no paga impuestos. Ahí está mal ese tope. El gobierno puede gastar más de lo que crecen sus ingresos ordinarios. Y aquí lo que puse fue en 2 años, qué es lo que en esta economía está creciendo en estos 2 años. En promedio se ha crecido 4,9 por año. Y pueden ver que el gran ganador es la industria de fabricación médica que crece a un 20% por año. El comercio de vehículos nuevos es una locura, la red vial es la misma, pero cada año hay un 20% más de unidades en la calle. O sea, aquí va a pasar un caos. Y por el contrario, a la izquierda, vean que el gran perdedor de esta economía es la agricultura local, cebolla, papa, arroz, frijoles, que más bien decrece y que es la que genera empleo a mano de obra no calificada, sobre todo en zonas rurales. Entonces, aquí hay un problema social en potencia si esta estructura se sigue comportando de esa manera. Eh, mm, Carlos, yo creo que por temas de tiempo lo voy a dejar hasta acá. Yo les voy a dar toda la presentación para que la puedan distribuir, para dejar un espacio para preguntas y respuestas, si te parece. Sí, de hecho tal vez podemos tocar tal vez un poquito el impacto también de Donald Trump, que es algo que también ha generado mucha expectativa para el Weiner. Entonces no sé si tal vez puedes resumir brevemente esa sección y después entramos a la parte de preguntas. De ahí sí, la mayor preocupación es la incertidumbre en que está metiendo el mundo Donald Trump y su equipo, que están utilizando una herramienta muy negativa para el comercio internacional, que son los aranceles. Un arancel no es más que un impuesto. Hablar de un arancel para las importaciones de otros países de un 25% significa que para los consumidores de los Estados Unidos los precios van a subir un 25% en el caso extremo. Eso depende de la elasticidad que tenga la demanda norteamericana por esos bienes. Si el consumidor puede sustituir esos bienes por otros, el impacto se lo llevan los productores, caen sus márgenes de utilidad. Pero si son bienes que no se pueden sustituir fácilmente, pues lo que va a haber es un shock de oferta, la oferta se contrae, suben los precios, se encarecen los precios, pero también hay un efecto recesivo. Se produce menos y eventualmente se afecta el desempleo. Hay una teoría económica de David Ricardo, teoría clásica, que demuestra que el intercambio comercial entre los países es beneficioso porque el resultado final es que se puede, a través del intercambio, subir la curva de posibilidades máximas de consumo más allá de mi capacidad productiva local. Si yo artificialmente encarezco y empiezo a atraer eh, producción a los Estados Unidos, empiezo a ser ineficiente en cuanto a la asignación de recursos mundiales y al final todos nosotros a nivel de consumidores por costos de producción más altos terminamos pagando la factura porque vamos a una guerra comercial. Usted me pone un impuesto sobre mis exportaciones, pues yo le voy a replicar con un impuesto igual o mayor y al final los grandes perdedores somos los consumidores.
¿Qué le va a pasar a Costa Rica? Miren, el problema de los Estados Unidos es un problema no de balanza de servicios. Los Estados Unidos son superavitarios en servicios, exportan más servicios, transporte, tecnología, de lo que importan. Ahí el superávit anual es más o menos de 400.000 millones de dólares, eh, sino que el problema de los Estados Unidos está en bienes. eh, Hay un déficit en cuanto a la mayor importación de bienes. Y ese déficit comercial, en su mayoría, lo tienen en primer término, un 25% de ese déficit lo explica China, le sigue con un 22% Europa, le sigue México y le sigue Canadá. Mire, que es que Costa Rica, Trump le va a poner aranceles a las exportaciones nuestras a los Estados Unidos. Olvídense, nosotros como región centroamericana, incluyendo Dominicana y Belice, representamos el 1% de ese déficit comercial y Costa Rica representa el 0,14%. Y más bien, Costa Rica, por primer año, 2024 histórico, tuvo un superávit. Exportamos más de lo que importamos de Estados Unidos, de casi 800 millones de dólares. Pero claro, cuando separamos ese superávit entre empresas del régimen definitivo y empresas de zonas francas, resulta que ese superávit por mucho es a favor de las compañías de zonas francas, casi 4.500 millones de dólares de superávit. Y las compañías del régimen definitivo, por el contrario, generan un déficit de alrededor de 3.800 millones de dólares. Caso extremo, si esas compañías norteamericanas que están en zonas francas se retiraran, se nos abre un hueco financiero de flujo comercial de tener que ir a buscar 4.500 millones de dólares. Imagínense el tipo de cambio hacia dónde se iría. En segundo lugar, de la inversión total que recibe este país, por cerca de 4.000 millones, el 70% viene de Estados Unidos, cerca de 2.800 millones de dólares. Y del turismo, de los ingresos que recibimos el año pasado, que fueron 5.800 millones de dólares, prácticamente un 56% viene de los Estados Unidos. Si sumamos todo eso, pues obviamente la dependencia de los Estados Unidos es inmensa. Yo esperaba que la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, fuera mucho más contundente en cuanto a que la política del nearshoring se va a mantener, pero acentuada por el friendshoring. O sea, el hecho de que Rubio no visitara Honduras, Nicaragua, es clarísimo de que no los quieren. Y que visitara Dominicana, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Panamá es que nos ven como sus amigos, sus aliados. Pero yo esperaba un mensaje de tranquilidad. Sin embargo, días después a que Rubio llegara al país, su departamento de Secretaría de Estado publicó una noticia que aparentemente él fue a visitar algunas de las zonas francas y que ellos ven con buenos ojos que Costa Rica sea un aliado estratégico, y quedó clarísimo ahí sí que en la guerra fría que hay por el control del 5G, del Internet de banda ancha y de la inteligencia artificial, que Costa Rica sea un aliado y entre comillas un enemigo de China. El presidente Chávez le dio un espaldarazo, un mensaje a que estamos con ustedes, somos sus amigos. Claro, la diplomacia, ustedes vieron a Oscar Arias, en mi gobierno yo no recibía órdenes de Washington. Bueno, pero habría que ver la economía que tuvo él con la economía actual, con la gran dependencia que tenemos, vis a vis cuántos turistas vienen al país de China, cuánto es la inversión extranjera que tenemos de China en el país y cuánto son las exportaciones nuestras a China. Eso es mínimo. Entonces, claro, económicamente, financieramente, tiene todo el sentido lo que ha hecho la administración del presidente Chávez. Entonces, repito, yo sinceramente no veo ni que seamos nosotros generadores de costarricenses ilegales en los Estados Unidos, porque en la lista que hay inmediata de 1,5 millones de personas a deportar,
Costa Rica tiene 2.000 costarricenses ilegales. El problema lo tiene Honduras con 250.000, El Salvador con 200.000, Guatemala con 250.000, México con 250.000. Y ahí indirectamente sí podríamos vernos nosotros perjudicados en el sentido de que esa gente va a regresar a buscar trabajo. Y si no lo encuentran en esas economías, yo ya me imagino un flujo de inmigrantes hondureños, nicaragüenses, guatemaltecos, salvadoreños hacia Costa Rica. Y eventualmente, si Rubio dejó en el tapete un eventual problema que vamos a tener con Nicaragua, porque lo quieren sacar del CAFTA, del TLC, pero ese tratado se negoció en bloque. No se puede individualmente sacar un país. Y además, Nicaragua es estratégico para nosotros, tanto porque nos genera un superávit de casi 500 millones en el intercambio comercial, como también porque por Nicaragua es nuestra salida al Triángulo Norte de Centroamérica. Tampoco nos conviene, aunque no nos guste mucho Daniel Ortega, pelearnos con Nicaragua. Termino diciendo que yo soy optimista, que a pesar de todas estas guerras comerciales, creo que somos un aliado estratégico. Rubio lo dijo, somos un país modelo y tanto en temas de seguridad, en temas de ciberseguridad, inteligencia artificial y estratégicamente comercial e inversión extranjera, no veo cómo las compañías nuestras salgan hacia las compañías extranjeras de Estados Unidos en Costa Rica salgan, regresen a los Estados Unidos. Tal vez soy demasiado optimista, pero yo quisiera verlo como una oportunidad en vez de una amenaza. Perfecto, Gerardo, muchísimas gracias. De hecho, creo que también por tiempo, las preguntas, hay varias preguntas, creo que muchas muy valiosas. Lo que podemos hacer tal vez es, te las compartimos por aparte y más bien nos gustaría tal vez que es unas conclusiones y recomendaciones de toda la presentación para aprovechar, obviamente, tu conocimiento de todos los temas. Yo no estoy viendo crisis, que eso es muy importante. Yo estoy viendo una estabilidad económica. En el año 2025, 2026, hay un elemento distorsionante que es un año preelectoral. Típicamente lo que pasa en un año preelectoral es que el gasto público aumenta. Sí veo una dificultad de las finanzas públicas, los ingresos prácticamente no están creciendo, especialmente los ingresos de recaudación de las empresas, porque con esa apreciación las utilidades se han caído, menos impuestos. No veo alteraciones radicales en los macroprecios, un tipo de cambio, ya lo dije, relativamente bajo, estable. No veo tampoco alteraciones radicales en las tasas de interés. Sí, una inflación un poco mayor en el orden del 2% en el 2025, 3% en el 2026. Por lo tanto, sigo creyendo que el sistema financiero costarricense sigue gozando de estabilidad. Se publicaron las cifras de las pruebas de estrés que se someten a una muestra, lo mismo que las suficiencias patrimoniales, el tamaño del patrimonio a los activos ponderados por riesgo, y no veo cómo los casos muy puntuales de Desifinco, pues servidores, se repliquen al resto del sistema. Sí, desde el punto de vista de las unidades superavitarias, o sea, las personas o empresas que tienen más ingresos que gastos y por lo tanto tienen capacidad de ahorro, pues sí, busquen instrumentos. Yo lo que estoy visualizando, sí, es que las tasas de interés internacionales van a cambiar la tendencia porque la inflación en Estados Unidos del mes de enero salió más alta de lo que se esperaba, y además Trump ha anunciado que su programa es recorte de impuestos más gasto público y eso eventualmente nos hace pensar que habrá más inflación y por lo tanto tasas de interés más altas. Por lo tanto, yo buscaría horizontes de ahorro, de inversión cortos, esperando a que las tasas de interés hacia adelante suban. Yo diría que ese es el resumen general de las proyecciones. Buenísimo, Gerardo, muchísimas gracias y creo que entonces daríamos por finalizado el webinar y nuevamente agradecerles a todos y esperamos seguir haciendo este tipo de iniciativas. Entonces, muy buenas noches y como les digo, las preguntas se las vamos a pasar a don Gerardo y esperamos poder responderlas y
enviárselas a las personas que hicieron las preguntas en el chat. Lo mismo que la presentación, la pueden distribuir sin ningún problema. Correcto. Igual la grabación, esto se va a estar compartiendo mañana probablemente, entonces ahí pueden ver toda la presentación y el resumen. Muy amables. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego.